proyectos juntos y de conocer lo que hace cada uno y de poder tener un postmáster al cabo del tiempo que sea útil para todos hasta donde seamos capaces, ¿no? Y en principio se nos había ocurrido empezar a hacer alguna actividad que nos sirviera para conocer proyectos que son referentes en el campo de la gestión cultural, y en este caso, hermano, conocéis varios, como Natalia y como Laura, y agradecerle a Liliana López de Borbón, que ha venido a participar en la conferencia estatal de cultura que va a empezar el jueves y el viernes, y que organiza la Federación de Asociaciones de Gestores Culturales, que preside Ana. Gracias a ella también, pues tenemos aquí. Y hemos aprovechado para hacer un martes, que es un día un poco raro, pero como mañana viajáis para allá, ¿no? Sí, mañana vamos para Pamplona. Y bueno, Liliana es maestra en comunicación por la UNAM de México, y aparte de dirigir el proyecto Faros, ¿no? durante un tiempo, pues alguien mencionó, ¿no? Experta en construcción de ciudadanía, mencionaste tú, ¿no? Algo que en América Latina es un eje bastante importante, ¿no? Bueno, buenas tardes, muchas gracias Ana, muchas gracias al equipo del máster del MBA. Soy colombiana, naturalizada mexicana, trabajé en el primer gobierno de Atanas Mockus, tengo un libro publicado que se llama Construir Ciudadanía desde la Cultura, me dedico a políticas culturales hace más de 20 años, he trabajado en el sector público y privado construyendo ciudadanía, y dirigí las fábricas de artes y oficios, la red de fábricas de artes y oficios, la construí, la creé, la dirigí 3 años, y vengo a hablar un poco sobre esa experiencia, de dónde parte, que es un centro cultural emblemático en la Ciudad de México, y un poco cómo está en la actualidad y cómo está fluyendo. Espero no extenderme mucho, más bien como evidenciar un poco el proceso en el que surge. Para 1995 la mayoría de las capitales latinoamericanas no tenían elecciones propias. Se había descentralizado la cultura en los países, en los municipios habían elecciones, pero en las capitales no. Porque las capitales eran centros y siguen siendo centros de poder económico y político muy fuertes para cada país. Entonces en Barranquilla habían elecciones, pero en Bogotá, por ejemplo. En 1995 empieza la democratización, México 1997, entra electo el primer jefe de gobierno electo de la izquierda democrática, Cárdenas. Y el ingeniero Cárdenas nombra como director en ese momento Cultura, que daba dentro de, se llamaba Sociocultur, que daba dentro de una institución de la Secretaría de Educación Pública, y al igual que tenía áreas solamente de artes, tenía programas propios, digamos, de las dinámicas de las viejas políticas del PRI. Entonces con el dinero de cultura se compraban globos para las elecciones y camisetas con el nombre de los políticos y balones de fútbol, y se pagaban luchadores y ya saben, ¿no? Nombran a Alejandro Aura, que ya murió, vivió aquí muchos años en España, un poeta mexicano, gestor cultural muy importante. Y Alejandro se da la tarea de construir el Instituto de Cultura de la Ciudad de México y de formular una nueva política cultural, o de formular, bueno, sí, una nueva, porque existía una en artes, digamos, pero no existía una de manera más amplia, digamos, en el sector de la cultura. Encuentran que hay grandes zonas de la ciudad donde no hay acceso a la cultura, pero encuentran además que Iztapalapa, que es la zona, digamos, no la más pauperizada, porque hay zonas más pauperizadas, pero sí, uno de los municipios, y en ese momento el municipio más grande del país, con unos grados de violencia, sobre todo violencia ejercida contra los jóvenes, muy fuerte, y que no hay ni un centro cultural, hay unas casas de cultura horribles y que no hay acceso. Empiezan a buscar un terreno, ya se los voy a mostrar, ya voy a entrar en el caso, porque tengo que hacer la introducción para poderlos poner en contexto, y era una construcción de un arquitecto muy importante, que es Kalash, que el arquitecto Kalash había empezado a hacer unas oficinas de gobierno para una delegación, la subdelegación número 9 de Iztapalapa, y tienen que abandonan esa cosa en 1991, y pues para 1998 esto era un basurero, donde mataban gente, robaban coches, violaban personas, y entonces, bueno, hago una aclaración sobre el título y sobre la presentación. La presentación no la hice yo, es una presentación que hizo la comunidad del Faro.
porque si vamos a conceptos no se llama rescate sino rehabilitación. Rescate se le llama específicamente a lo físico. El proceso cultural tiene otro nombre, pero ellos no me creyeron y yo no soy nadie para ir a cambiarles conceptos a las comunidades. Yo lo puedo hacer en universidades, pero no es mi tema. Ahí está el basurero. Estamos hablando de 25.000 metros cuadrados que tiene el Faro de Oriente. Todas estas casas allí a 15 kilómetros a la redonda no hay ni un espacio cultural, son espacios muy pobres, aunque ya para ese tiempo ya estaban construidos los edificios. Muchos de estos coches han sido o son parte de los equipamientos o de las cosas robadas en la ciudad. Y lo que se hace es la formulación de un gran centro cultural que tenga varios elementos. Voy a parar aquí porque esto me encanta, párate. Los elefantes son de verdad. Esto está ubicado en una zona que se llama la zona del Salado, y se llama el Salado porque la tierra es más salitrosa de lo normal, es más salada que el mar, casi no hay. Ustedes saben que los pobres latinoamericanos cuando viven en lo precario, o sea, no ni árboles, ¿no? Entonces limpiaron el terreno, sacaron la basura y llegó un circo y les pidió que si podían tener ahí el circo y se estacionaron y venían con elefantes. Y a ellos les gusta mucho la metáfora, no solamente porque parezca un Dalí, sino porque venía un elefante africano y un elefante asiático. Y entonces a la comunidad, cuando le cuentan a los niños la historia, les hablan siempre la idea de la diversidad, que siendo elefantes pueden ser diferentes, y que el proyecto empezó con elefantes disímiles, ¿no? Como ven, el proyecto se llama el Faro de Oriente, que significa Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. No en vano el proyecto lo dirige Eduardo Vázquez Martín, después nombran a Benjamín González como director, pero el director del proyecto, el que escribió el documento marco y todo el tema, es Eduardo Vázquez. Y la idea de que la arquitectura sea fundamental para el proyecto cultural, no generar arquitecturas que no sean funcionales a los propósitos del proyecto. Ahora lo verán por dentro, pero desde afuera esta se conoce como la nave mayor, se le considera un barco. Las reuniones que se hicieron, digamos las discusiones más fuertes, Benjamín les llamaba los astilleros, vamos a llevar el barco al astillero, y entonces hay toda una idea de que en medio de la nada hay un oasis que se llama Faro de Oriente. Ahora les voy a mostrar los talleres que hay, un poco las dinámicas entre talleres. Van a ir viendo talleres. Los talleres se hacen trimestralmente, se hacen desde la perspectiva freiriana de aprender haciendo. No se enseña ni teoría de la pintura, ni quién fue Van Gogh, ni para qué pintar, ni por qué los pintores sí son pintores y las comunidades son idiotas que aprenden. Por el simple hecho de entrar al Faro es considerado artista. Y si le gustó a los artistas del centro no es problema de ellos. Porque existe siempre esta idea de que nosotros los artistas iluminados por los dioses y ustedes comunidades pobres que nos necesitan, nosotros somos salvadores y ustedes son tontos, y los gestores culturales les besan los piecitos a los unos y les besan los piecitos a los otros a ver cómo lo logran. Entonces aquí no funciona así. Y hemos encontrado fundamentalmente en este proyecto de danza afro-brasileña, que fue un estudio que yo hice específicamente sobre este tema, que, bueno, es algo que yo le puse y está escrito, luego les doy el sitio donde pueden encontrar los artículos o los ensayos, el como sí. El como sí significa que la mayoría de las personas que atendemos vienen de sectores muy pauperizados, con dificultades fuertes, digamos, en términos emocionales, y que específicamente en danza africana empezó a ocurrir que llegaban mujeres mayores de 40 años, solas, peleando con sus hijas, de pronto ya sin marido, con un tema de ruptura emocional fuerte. Y llegaban chicas, adolescentes de 13, 14 años odiando a sus mamás. Y se encontraban en el mismo sitio chicas y mamás que no eran familia. El no ser familia les ponía en una condición de respeto. Además había un tallerista, bueno, una tallerista de por medio. Entonces, cuando estas niñas aprenden a hablar con estas mamás, empiezan a transformar sus relaciones familiares. El como sí es: yo puedo reactuar mi identidad contigo y me puedo reconstituir contigo para ensayarme de otra manera y luego en mi casa puedo ser otro.
o voy a ir siendo otro, sin darme cuenta. Son procesos y dinámicas que van ocurriendo. Yo a eso le llamo el como si. Actúo, reactúo mi identidad y empiezo a encontrar otra versión de mí. Y esa versión de mí puede emerger a través de procesos expresivos. Para darles un número, más o menos entran 4.000 a 4.500 personas cada trimestre a talleres. Por supuesto, entonces es el centro cultural más grande de mayor atención gratuita en toda América Latina, incluyendo algunos centros que hay en Sao Paulo, que no alcanzan las dimensiones, porque en esto que llamamos servicios culturales y a la comunidad, que hay eventos masivos, hacen que el centro logre captar más o menos un público de unos 250.000 a 270.000 personas al año y que los 4 faros atiendan unas 320.000. Hay radio, la radio es ilegal, la biblioteca es toda donada, 20.000 tonos donados, la gente es una biblioteca sobre todo en artes, donada por escritores de todo el país. Hay varias plazas comunitarias en este momento, se pueden producir discos allí, se pueden producir sistemas de audio. Ya estas fotos de la ludoteca son viejas, ahora les muestro otras cómo están. Se hace robótica en el Clubhouse. Y después de esto han ocurrido algunos otros eventos donde la fábrica se ha puesto y se ha coordinado. Miren las niñas atrás, son de danzas africanas, ¿no? Y estos sí son los del Panteón. Otra cosa importante es colocar a los niños como protagonistas. Cuando se va a inaugurar una exposición, cuando cualquier cosa, siempre buscamos al niño más pequeño que pueda hablar y que sea él el que corte el listón, no funcionarios, no pinches artistas o pinches gestores culturales, sino un niño que diga, mamá, yo inauguré, porque eso le puede cambiar la vida a un niño. A veces nos faltan muchos actos que permitan como ese proceso. Luego el faro se va tejiendo al exterior. Empieza a pasar en 2004 con el homenaje a Rodrigo, que es un artista que murió en el terremoto, y luego viene este Zompantli, que es la primera vez que el faro saca una cosa así de gigante, y ya después va a ser tradicional que para Día de Muertos el Faro de Oriente tenga una exposición de grandes dimensiones en el Zócalo capitalino. Y estos conciertos que se hacían en la Plaza Santo Domingo y que ya se perdieron porque la plaza, que la Santo Domingo tiene una iglesia al lado, el cura se puso bravo porque los muchachos son muy desmadrosos y entonces ya no quiso que ocurriera más. Y Encinas decide que va a hacer otros 3 faros. Benjamín y el equipo de él tenían desde mucho tiempo atrás planeado tener un faro en el norte, uno en el sur, uno en el oriente, uno en el occidente y uno en los márgenes en el centro. Ese era el plan original y eso estaba súper escrito, súper estudiado, pero cuando llegan les dicen tienen 8 meses para ubicar 3 faros ya. Y entonces tienes, con los principios que tiene el proyecto en su documento marco, rehabilitar infraestructuras, que sean horizontales, que no empiezan la búsqueda loca, logran poner a Tláhuac en un sitio bastante interesante. En Milpalta tuvieron miles de errores porque es una zona tradicional, llevaron gente de Oriente, así de estos bárbaros, a zonas prácticamente campesino-indígenas, les cerraron el faro, les tocaron las campanas, les pasó de todo, y otro faro quedó puesto por allá en la luna, en la Sierra de Guadalupe. La gente le tocaba caminar 45 minutos para llegar a un sitio sin agua, sin luz, sin teléfono, ¿no? Que cuando yo llegué al faro, yo llegué a los faros, el tema es que hay un cambio de secretario de Cultura, entregan esos 3 faros en 2006, diciembre, como pudieron, porque hacían parte de una dinámica electoral. Entra el nuevo gobierno, nombran como secretaria de Cultura a la esposa de un senador, que le conviene muchísimo al jefe de gobierno, porque estaba cercano a un grupo que hoy en día lo sacó del partido, que es el PRD, la izquierda institucional. Yo soy de izquierda, pero no soy de partido, no soy institucional en ese sentido. Entonces la nombran a ella y ella echa a Benjamín y saca todo el equipo como va pudiendo, porque le parece que eso es una cosa como de gente de política, como grillos que vuelan como freno, ¿no? Entonces va echando gente, piensa que eso es facilísimo, y entre marzo, que sale Benjamín, y octubre, que entré yo entré el 1 de octubre, nombraron 6 personas en ese cargo y el que más duró 15 días.
hay 2 que no los dejaron pasar por la puerta de Oriente. Entonces a mí me ofrecen el cargo, yo llegué ahí porque me invitaron a hacer unos cursos de empresas culturales, estaba yo feliz en mis cursos y me llaman, y me dicen que si el Faro de Oriente, y yo, pues no está Benjamín ahí, no, ya no está. ¿Y por qué no nombran a tal? No, ya lo nombramos y ya lo sacaron. ¿Y por qué no? No. Y son 3 faros más, yo no tenía eso que, sabes, pues, porque Benjamín me invitó desde 2000 a Faro y yo iba con frecuencia al proyecto, pero ni idea. Entonces me dicen que si quiero el cargo y lo que hice, lo hice al revés. Llamé a los directores de cada faro y les dije, ustedes son asamblearios, si me quieren, me llaman y si no me quieren, no pasa nada. Entonces ellos estaban peleando entre ellos, peleados con la Secretaría de Cultura, en una gritería de sordos horrible, se llama en México una grilla, en una pelea de estas políticas que no se oían ni una sola voz. Y me dicen que sí. Entonces entro sin ser del equipo político de esta señora, yo no pertenezco a ningún equipo político, siendo técnica y siendo gestora, a un proyecto que tiene un montón de dificultades. Y lo primero que hice fue llamar a todos los talleristas, que es el cuerpo más grande, son 180, no, eran como 210 talleristas, llamarlos a todos y revisar con Argel, que ahí estaba, tenía yo a Argel ahí de mano derecha, todo el tema de cómo estaba la pedagogía y asentar el proyecto pedagógico, porque desde el documento marco que se escribió en 98 no se había vuelto a escribir nada del proyecto, salvo discursos políticos. Ya saben, los políticos les encanta, ¿no? Ellos solo están con intelectuales hasta que alguien les dice, y los pobres, ¡ay! Tenemos el Faro de Oriente, es que no lo conoces, es maravilloso. Entonces ahí hago una agenda de 5 puntos que cumplo en 3 años. Una era reubicar Cuautepec, que quedó aquí abajo en Indios Verdes, en una antigua fábrica de zapatos, fortalecer Tláhuac y organizar mejor el proyecto, reorganizar Milpalta y descentralizarlo, porque son 14 pueblos originarios, y 12 pueblos originarios, y fortalecer un poco Oriente, y regularizar, digamos, abrir la dinámica económica que había en la mitad del proyecto, y que a todos los gestores se les pagara igual, y que todos los talleristas recibieran lo mismo, y que si Oriente tenía el doble de talleres, pues que recibiera lo que le correspondía en materiales, sino que Milpalta era Tláhuac, se quisiera quedar con todo, ¿no? Cómo equilibrar el proyecto, porque era un proyecto que se había hecho a la fuerza en muchos sentidos, en la realidad. La gente en la realidad se da codazos, gana territorio y luego nadie vuelve y reflexiona, sino se vuelve una práctica de inercia. Es cómo repensar la inercia y reestructurar el proceso, expresar la política cultural, porque estaba expresada en el documento marco, se habían hecho algunas, digamos, expresiones de la política cultural, pero esas expresiones estaban más referidas a las dinámicas de la izquierda institucional, al servicio, digamos, de un proyecto político, mucho más, también por el origen de quienes manejaban el proyecto, ahí hablo de 7 personas, y no se había expresado, digamos, desde el punto de vista de lo cultural, ¿no? Cómo expresar eso desde lo cultural. Luego el proyecto no lograba tener cabida porque chocaba con la institucionalidad vigente todo el tiempo. El proyecto arranca con una etapa que se llama marcaje, que es desde que se empezó a limpiar el proyecto, se empezó a limpiar el lote, el basurero, crear los lazos comunitarios y simbólicos para su sostenibilidad, es decir, contarle a la gente aquí va a pasar esto y esto va a tener sentido, no como pasó en Medellín. A mí el proyecto de Medellín de las grandes bibliotecas nunca me ha gustado, porque le llaman un proyecto de gran impacto, ¿no? Tú de pronto cierras un gran lote y le das un puño al territorio, metes un proyecto internacional, la gente queda así, pero ¿dónde estuvo el proceso comunitario? Porque metiste albañiles del territorio a construir, y es que el albañil que construyó esta universidad se siente propietario de la universidad. Claro que no. Entonces, ese tema de cómo ir tejiendo comunidad al mismo tiempo que vas generando espacios físicos para la transformación de la vida, hay que construir ese proceso de deseo, y parte de la gestión cultural es construir deseo, ¿no? Tener capacidad instalada para la producción, no para la exhibición. Siempre pensamos que le llevamos a los pobres algo que deberían conocer y no su capacidad expresiva a desarrollar. 3 tipos de servicios, y yo dejaría ahí porque lo demás ya es como la expresión de los 3 servicios. Cómo construir otros mundos, porque además no solamente tenemos marginalidades físicas sino simbólicas.
Muchos de nuestros jóvenes pueden estar viviendo procesos de pauperización simbólica permanentes. No tienen acceso a otros repertorios, no se pueden imaginar a ellos mismos de otra manera. Y una función de la cultura es reinventarte y reimaginarte en el territorio, en el espacio donde vives, ¿no? Entonces, bueno, ese es el proyecto. Pero bueno, en general no lo crea así todo el mundo y una ciudad como DF y con tanta estructura y qué difícil. Por suerte se ve que no es imposible, o sea, es claro que no, pero... Es contradictorio, es un proyecto que sufre muchas contradicciones porque, por ejemplo, decisiones que se tomaron en el transcurso de la vida de los faros, no entra ningún político en elecciones, no se les permite entrar sino cuando están electos y ya están en función. Porque si no, imagínense, sería un nicho de campañas políticas de la izquierda espectacular, ¿no? Y patinarían todos ahí. Entonces, claro, muchas soluciones vienen de la capacidad de esas inteligencias distribuidas que son las redes y esas posibilidades que no es intercambiar información, sino construir soluciones a procesos que son de importancia para todos, ¿no? Que ese es el principio de la red, construir una serie de valores y mantenerlos de tal manera que el proceso funcione. Que no fue fácil, no fue fácil, que ahora el proyecto tiene unas dificultades serias, las tiene, pero es normal, ¿no? Como Cultura Ciudadana en Bogotá, que tuvo un momento muy alto, luego decaen, o como Medellín, que estuvo muy bien, ahora vas a la periferia y tiene problemas, es normal. El tema es aprender a ensayar políticas culturales y sostenerlas en ese ensayo, y si hay que cambiar procesos, cambiarlos en el camino. Pero ensayar, porque si no ensayamos, si no hacemos laboratorios de convivencia, la cosa se nos va a desestructurar. Entonces, llega una inversión que es más o menos del 30%, porque además mucha gente viene a filmar, viene a hacer documentales, y a todos se les permite a cambio de materiales, ¿no? Es que queremos aquí hacer un taller de graffiti y no sé qué. Ok, tú traes los materiales y nos dejas además tanto material para nuestro tallerista oficial en el tema, ¿no? Va Canvas y hace concursos, va Nike y hace concursos, va Adidas y hace concursos. Claro, todo el mundo quiere estar ahí metidos, incluso sabiendo que los chavos que están ahí dentro no son grandes consumidores, porque no están buscando ese consumo, sino están buscando que ellos cuando pintan puedan pintar para esa marca, porque pintan mejor que los grafiteros del centro, que los del centro son todos hipsters, que pintan mejor que los del centro y ya están afiliados a la marca. Entonces la marca les llega de otra manera, no les llega para consumo físico, sino para consumo simbólico. Que el modelo... Sí, la resolución es mixta, pero es una política gubernamental. Claro, es una política pública, sí, con recursos públicos, con dirección pública, y hay una estrategia que opta por un modelo de potenciar la comunidad, lo que surge, pero que no deja de alguna manera de ser el modelo ilustrado de políticas que surgen desde la dirección política, aunque no sea institucional. Es decir, que hay un modelo, no es en relación con otros modelos que están surgiendo pues, en el contexto europeo, que tienen más que ver con la línea de lo procomún, lo que surge a partir de los propios productores, ¿no? Generando... Sí, porque no es... es un proyecto masivo, es un proyecto pensado en gran escala. Y tú en la gran escala difícilmente creas un procomún. El proyecto cuesta $2 millones al año, sostenerlo. Entonces, sí, los 4 faros. Entonces, no es un proyecto que puedas decir, nosotros aquí, que sí lo intenta el proyecto ya cuando salen ellos a hacer la central del pueblo y se les viene abajo por problemas serios. Pero hay muchos proyectos en México también surgiendo, digamos, de estas redes de jóvenes que están buscando seguridad alimentaria, que están dejando los hidrocarburos, haciendo su propia ropa, haciendo sus propias pinturas, trabajando. Ese es un modelo muy funcional en las clases medias. ¿Cuál? Ese, de Procomunes. No, si yo estoy por lo... Sí. Pero este tipo de proyectos... Ahora, este tipo de proyectos yo no lo veo en la dinámica de unos ilustrados con otros, porque se trabaja permanentemente en la horizontalidad, en la dignidad del productor, en la posibilidad de que el que es usuario es productor y de ahí pasa ciudadano. No hablamos de públicos, por ejemplo, y no nos interesa la palabra público.
o usuario o ciudadano, y fundamentalmente ciudadanos. Entonces, no hay, o sea, la capacidad de decisión de ciertos procesos comunitarios es más alta que la capacidad de decisión de gobierno. Tú sabes que si estas 200.000 personas se le van encima a la Secretaría de Cultura, tumban un secretario sin problema, ¿no? Entonces también hay una dinámica de negociación que se maneja de manera permanente, ¿no? Que hace que el proyecto, no es que todo usuario pueda, pero los usuarios juntos, frente a dinámicas gubernamentales, tienen que llegar a acuerdos. No está pensando más lo gubernamental. Aunque maneje el dinero, no puede cerrar un faro, no puede quitar fácilmente un taller, no puede decir esto ya no se hace. Y de hecho lo que están haciendo ahora es aumentar el número de faros y buscar más dinero para ello. Sí, pero sí que hay un diseño y un liderazgo de, en este caso, los profesionales, gestores, que por algunas razones, como tú decías, los equipos cambian con decisiones políticas que en un momento determinado pervierten el modelo original, o sea, pero que hay esa horizontalidad, pero que tiene un diseño y una estrategia que comparte una manera de hacer cultura, sí, pero que de alguna manera también está diseñando un contexto. Pero lo que no te dije es que el 80% de quienes hoy en día están en las direcciones de todo el proyecto, gestores culturales, son formados dentro del Faro. O sea, y el Faro es el Faro de Oriente, pero ahora los otros faros, si ustedes buscan gestores culturales comunitarios en la Ciudad de México, incluso en el país, la mayoría ha pasado por faros. Es decir, es el centro de capacitación informal de gestores culturales más importantes. Y eso es significativo porque no es muy fácil decir, yo me acabo de graduar de tal universidad y entonces vengo a dirigir los faros. Yo soy una casualidad en el sistema. Soy ¿cómo se llama? Una anormalidad en el sistema. Pero en general es un proyecto que sí tiene. Los 5 personas que arrancan el proyecto venían del CEU 93, que es un levantamiento dentro de Ciudad Universitaria muy importante que ocurrió en 93, de una izquierda fuerte, y digamos, de ahí en adelante sí se vinculan a sectores políticos, pero ningún político puede. Cuando yo estaba en la dirección, la secretaria de Cultura me dijo, quiero que me votes a estos 60 talleristas y me nombres a estos que nos ayudaron en campaña. Me estaba sentada yo en la mesa y me levanté y le dije, hazlo y mañana no eres secretaria de Cultura. Y conmigo no cuentes y me renuncia por adelantado. No es fácil cambiar a un tallerista, no es fácil imponer a un gestor cultural en distintos niveles, no es fácil, incluso a veces está pasando, y me preocuparía a mí en el caso de lo que tú dices, lo contrario, la cerrazón. Si no es de este grupo que ya está aquí adentro y que ya está formado, es difícil que entre. A mí me preocupa más la cerrazón dentro de los proyectos que la imposición de afuera hacia adentro, que esa está más protegida, porque les ha tocado luchar, que no les cierren. A mí lo que me parece, o sea, como el eje donde un poco reposa es el tema de la no rentabilidad, ¿no? A todos los niveles. O sea, la negativa de ofrecer números, de ofrecer expectativas directamente incluso a las personas que participan en los talleres. A mí eso me parece que es lo que marca la diferencia y lo que le crea una distancia precisamente con ese tipo de políticas gubernamentales. Porque no es posible cuantificarlo, no es posible manejar cuentas, por lo menos es lo que... ¿Cuantificas cuántas personas entran? Esos sí, son los números pero no tienes un número de rehabilitados, un número de... Porque es un proyecto de inclusión y no es un proyecto de rehabilitación. A mí me parece que es la jugada, ¿no? El no jugar a que estás haciendo una inversión de 2 millones de dólares y esto produce estos números, esta rentabilidad, sino que produce más bien produce sociedad, produce convivencia, valores intangibles. Produce intangibles. No está pensado para ver si de ahí salen 80 microempresas estilo neoliberal y cuántos alebrijes vamos a vender al mes y cuántos alebrijes al año, y entonces que el dinero que se venda con eso vamos a generar más niños alebrijeros y entonces cuánto cartón vamos a acumular ¿no? Sí, todo este sistema capitalista que todo lo quiere reestructurar. Es un proyecto que se puede llamar asistencialista y no le tiene miedo a eso, no le tiene miedo al estado de bienestar. Es un proceso de bienestar lo que es de alto impacto de las bibliotecas. Sí, yo precisamente quería que me enviaras un poco el por qué piensas tú, o digamos por qué no te gustó. Creo que habías dicho eso, que no te había gustado cómo había entrado en Medellín en la red de bibliotecas, porque yo te digo que la experiencia que yo me llevé en la Comuna 3
con la Biblioteca España fue una cosa tremenda. Y el impacto que tuvo con la gente y con los mismos jóvenes que manejan una peligrosidad tremenda fue tal que ellos mismos protegen la biblioteca y ellos mismos protegen digamos que las actividades culturales que ahí mismo se desarrollan. Protegen o protegían, porque las BACRIN se acaban de multiplicar, están cobrando peajes alrededor de casi todas las bibliotecas. Sí, pero nosotros no bandas criminales. Sí, pero nosotros tampoco, o sea, creo que era un poco lo que tú decías, una biblioteca no llega a erradicar la violencia en un lugar. Y es más bien lo que está llegando, lo que está sucediendo dentro, que tú creo que también un poco, o sea, no tomes de pronto comentarios rudos, me gusta como aprender y sí. Pero es lo como que sucede dentro de la biblioteca y lo que se está formando allí y no lo que está sucediendo en el más allá, que era un poco lo que tú decías con el Faro, que claro, funcionaba de esa manera. A ver, el Faro no es un lugar de tránsito y las bibliotecas lo son. Se pasa por las bibliotecas, están hechas para que la gente baje o suba. Eso es muy importante porque el Faro está cerradito, esto es tránsito, eso es una primera cosa, pero más allá, digamos, que eso que dices, porque crear un territorio cuando hay un proceso de tránsito es muy complicado, pero mi preocupación con las bibliotecas es la no construcción de procesos comunitarios durante la dinámica de construcción del proyecto. Se hizo una convocatoria internacional, esos arquitectos no se sentaron con la comunidad a platicar, esos grupos que ganaron no hicieron un proceso de incorporación simbólica, no se hicieron talleres en la calle antes de que se abrieran, se cerró el espacio, se ganó el concurso, construyeron sí con albañiles de la zona, eso sí es cierto, pero yo trabajo con muchos albañiles, los albañiles nunca se sienten parte de lo que el ladrillo que pusieron, y luego quitan, inauguran y empieza el proceso. El proceso tiene muchísima más verticalidad que un Faro. El Faro se demoró 2 años. Cuando el Faro se estaba haciendo, a los 6 meses se roban un trascabo. Aquí no sé cómo le llaman los trascabos, unas manos de chango, las grandísimas, en una noche la desaparecieron, todas. Eso pasa mucho en Iztapalapa. Y mataron a un joven de 16 años y lo tiraron en la entrada. Coincide con que estaba Manu Chao en la ciudad, Manu Chao va muchísimo al DF. Se le invita al proyecto, él había ya participado en temas de recuperación en Barcelona, y él dice una cosa que para el proyecto fue muy sensata y muy importante, ¿no? Todos los narcos tienen hijos y tienen mamás y tienen esposas o mujeres. Hagan el proyecto para las mamás y para los niños, luego llegarán los jóvenes, no empiecen por los jóvenes. Y el proyecto hizo eso. A las 3 semanas, una de las cosas que vale la pena contar es que el PRI, cuando tenía la ciudad en sus manos, tenía una suerte de artistas que se llaman versátiles. Y es que anunciaban a Luis Miguel y llegaba un imitador de Luis Miguel a cantar como Luis Miguel en cualquier sitio. Los artistas versátiles. Entonces se anunció, se decidió, dijeron, bueno, vamos a hacer un proceso con los papás, ya se han hecho talleres con muchos jóvenes alrededor, en el mercado, en la calle, en el parque, mientras el Faro se estaba armando. Llamemos a una danzonera, se lleva la danzonera Dimas, que es una de las más importantes del país, se ponen a tocar con un sonido excelente a las 4 de la tarde un sábado, nadie salió. Como a la media hora sale una señora con rulos en chanclas, líder por supuesto, se asoma y se da cuenta que sí es la danzonera, vuelve y entra, a los 15 minutos salen unas cuantas parejas, cuenta la historia que más de 40 parejas de blanco vestidos, en punta vestidos, a bailar danzón en el Faro. Ese día se firma un tema entre comunidad y proyecto. El proyecto estaba en obra negra, llevaba 6 meses, se abrió, empezó en el 98 y se abrió en el 2000. Un proceso que no ha terminado. Es una danza lo que ahí pasa, entre papás, mamás, niños, una conversación que pasa por muchos niveles, contradictoria, difícil, institucionalizada algunas veces, desinstitucionalizada las otras, en combate, ¿no? Pero es un diálogo. Hay algunos proyectos dentro de bibliotecas que estoy segura que son un diálogo, pero no todo el proyecto. Ese proyecto es muchísimo más vertical, en muchos sentidos. Y la preocupación que yo tengo es cuando empiezan a matar hace 3 años hip hoperos y raperos alrededor de bibliotecas o artistas alrededor de las bibliotecas, comunitarios, artistas que vienen de la barriada y de las comunas.
y empieza a haber una suerte de dificultad de acceso y también un desprendimiento, porque quienes están generando el problema de violencia en el territorio también son jóvenes. Los jóvenes son victimarios y son víctimas. Cuando pensamos en centro cultural, uno piensa en cualquier cosa menos en una persona frente a un ordenador sin hablar nadie con él. Uno piensa en esto y más, a lo mejor el Faro de Oriente es un... Sí, es el no sé máximo. si pienso tanto en eso, pero uno piensa en un espacio de convivencia. Es lo mínimo que uno espera de un centro cultural, y como que si no hay nadie conviviendo, si no hay gente conversando en los pasillos, si no sé, es una escuela de talleres o algo así, pero no es un centro cultural. Eso es solo que... Entonces acá, claro, ver espacios que además como ese, que tenían un discurso súper de ciudadanía, de medio ambiente, de ecología, de yo qué sé, pues fue muy... que no lo cuestiono, yo solo hablo fue de una experiencia, porque pasé de ahí a la tabacalera, además el mismo día que estaban celebrando Día de Muertos, con comparsas, como de 200 personas bailando con conchas. Entonces, claro, eso asocio yo un poco más al centro cultural que un lugar con un comisariado súper el origen de la tabacalera y el de Casa Encendida son diametralmente opuestos. Claro. Pero es que supongo que me pasa porque allá no tenemos ese otro formato, como que el centro cultural normalmente propicia esa participación de base. Entonces, no sé, a lo mejor tuviéramos que encontrar un equilibrio, pero normalmente en el centro cultural no está todo, o uno no ve que todo el énfasis esté puesto en, no sé, por ejemplo, en el soporte perfecto de la obra, sino en rescatar otro tipo de procesos sociales que siempre son en acción. Claro, más bien como que eso que pasa tan cuadriculado que tú dices pasa, pero en el sector privado. Claro. O sea, cuando los centros culturales son así súper... De la Corporación Cultural de la Exactamente, son privados. En los públicos existen algunos como estos y las casas de cultura que están quebradas, que ese es un modelo autogenerado que no ha funcionado para nada. Eso sí es terapia ocupacional. Para macramé y taekwondo enseñan. Por eso es que es un continente con un contenido tan complejo, es justamente que en ese desierto que mencionaban sus creadores, al final termina cumpliendo una función para la ciudad, no solamente ni para Iztapalapa ni para ese barrio, mucho menos. Y la otra cosa que quería decir es que al final los bandidos sí reconocen a la gente que está trabajando ahí, sí reconocen quienes están ahí. No es muy normal, si tú vas caminando por el barrio, que un bandido te diga, ¿tú de dónde vienes? Tú dices del Faro, es normal que no te roben. O sea, hay una parte afuera que también te permite circular por ese territorio si eres Faro. Sí, y la gratuidad es un tema, pues si todos pagamos impuestos, habrán unos que por equidad tienen derecho a recibir de manera gratuita y otros no. Más para los que menos tienen y menos para los que más tienen. Si doña Joaquina tiene millones de pesos, o sea, ¿por qué tendríamos que darle gratis algo a Slim? ¿Y por qué no le puedo dar gratis algo a un niño que ni puede ir a la escuela? Entonces, claro, si estamos en unas condiciones de la desigualdad compleja de América Latina y la desigualdad excluyente compleja de México, la gratuidad es un tema fundamental, porque es que allí no nos rompen la maquinaria, allí no nos roban nada, allí no, es que a los pobres si no les das gratis todo lo dañan. No, en el Faro de Oriente, ni en el Faro Milpalta, ni en el Faro Tláhuac, ni en el Faro Indios Verdes, nos rompen, nos dañan, al contrario, se pierde algo, se pierde una cámara y la gente hace un botecito y abre un hoyito y pongamos a ver con cuánto, a ver si alcanzamos a poner la mitad para que nos la pongan porque la necesitamos. Porque todo es de todos, porque si yo estoy en una oficina de funcionaria pública metida en Secretaría de Cultura y alguien llega y toma una pluma y se la lleva, esa pluma nadie se acuerda, pero en el Faro todas las plumas son de todos. El transmisor es de todos, la radio es de todos, los libros son de todos. Los libros se prestan para la casa, hay 4.500 personas adscritas a esa biblioteca. No se pierde un libro en años. Entonces también pensemos que hay sistemas donde las creencias nos hacen pensar que lo gratuito hace mal a la gente y que la gente es mala por principio. También desde donde te pares y formules, y como la dignidad con que veas al otro y cómo transformas tus ojos al ver al otro como un ser creativo, productivo, con capacidad de tomar decisiones, autónomo, etc.,
La medida en que le entregas corresponsabilidad, construyes comunidad. Pero si yo los trato como niños chiquitos y páguenme porque si no les pego en la manita, pues evidentemente no hay diálogo, y donde no hay diálogo no hay construcción de comunidad.